A ver, ahí debe empezar ahí la grabación. Buenas tardes a todos. Estamos haciendo una pequeña prueba antes de empezar la mesa 2 de este coloquio internacional sobre Diego Armando Maradona. Estamos transmitiendo desde la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ya están listos nuestros invitados. Y ahora mismo vamos a hacer la activación para salir en vivo y en directo a través de la página de Facebook del Departamento de Comunicación. Aquí ya está el señor Pablo Soto haciendo los arreglos necesarios, la magia tecnológica. Un segundo. Listo, ya está saliendo la transmisión en este momento por la página de Facebook del Departamento de Comunicación. Ahorita aquí en el chat les vamos a compartir la liga a esa página por si alguien quiere copiar esa liga y ponerla en su Facebook personal. Por ahí puede compartir la transmisión con otras personas. Además, bueno, estamos grabando esta sesión para tener los materiales y después compartirlos con otras personas que no pudieron estar en este horario. Pero bueno, estimado Paco, si quieres, podemos arrancarnos. Son 14:45, esta mesa, perdón, 13:45 de la Ciudad de México. Esta mesa va a durar exactamente un poquito menos de una hora. A las 14:40, 14:45 tenemos programado concluir esta segunda mesa. Sí, Beatriz nos iba a hacer favor de moderar o... Adelante. Hola de nuevo. Pues si quieres arranco, Beatriz. Sí, sí. Pero espérate, yo quiero hacer una pregunta, Paco. ¿Samuel también es exponente? Mira, no, acabamos de acordar, perdón, estamos al aire. Acabamos de acordar que para que Antonio pueda hablar más tiempo, empiezo yo, luego va a hablar Dante y luego va a entrar Antonio. Y ya participamos con el diálogo con Antonio. Ok, perfecto. Ok, ese va a ser el orden entonces. Sí, perdón, ¿me tienen que dejar compartir pantalla? No, Paco, tú estás habilitado como coanfitrión. Ok. Bueno, pues voy a empezar, Beatriz, entonces, ¿está bien? Ok, perfecto, sí. Para que seas muy estricta con nuestro tiempo, por favor. Porque luego abusa uno del... Y entonces el tiempo calculado para cada uno es de ¿cuánto? Serían 10 minutos, 15 minutos máximo. Ok. Muy bien, pues tenemos el gusto de presentar el libro Maradona, un mito plebeyo, que para los que nos gusta el fútbol y la reflexión sobre el fútbol, perdónenme, no estoy compartiendo. Sí se estaba compartiendo, solo hay que activar el... Exacto. Sí, ahí está, ¿verdad? Perdonen. ¿Se está viendo bien? Sí. Sí, como se ve dijo bien. Pablo Lavarse, perfecto. Se está viendo el PowerPoint, ¿verdad? Se está viendo el PowerPoint, sí. Muy bien. Entonces tenemos este libro espléndido, recién salido del horno, este mismo año. Es un trabajo colectivo de más de 40 trabajos, dividido en 5 secciones. Y tenemos el gusto de que está con nosotros Antonio Gómez Villar, que claramente se ve que es el alma, el corazón de este proyecto titánico, juntar a tantas personas. Este proyecto se divide entonces en 5 secciones. Un duelo popular, el de cada uno de los que lo lloran. Gambetas desde los feminismos plebeyos. Un legado sensible, la inversión del cuerpo. Mito y afecto plebeyo, y poéticas y estéticas del sur. Son secciones compuestas por varios trabajos, todos ellos breves,
muy intensos que pues dan una visión de lo que estuvo detrás del evento que estamos presenciando. El mito, la complejidad, la riqueza, decía Pablo Alabarces, la infinidad de aspectos, de ángulos. Muchos de estos ensayos toman un tono personal porque son algunos de ellos fruto del testimonio que publicaron. De hecho, estamos pues a un día del aniversario, del primer aniversario de la muerte de Maradona. Desde ahí vino la idea de Beatriz Vélez de que organizáramos este evento. Y entonces Antonio juntó este material con muchas de estos testimonios de las personas que están detrás de sus sentimientos, de sus emociones, de los distintos ángulos, de lo que se puede hablar de la complejidad de Maradona. El efecto que le provocan al lector creo que no es algo nada más personal. Es muy extraño porque como son breves, uno está acostumbrado como a ensayos más largos. Está uno ante una especie de coros que están hablando con una sola voz, como si se fusionaran estos distintos ángulos, matices, pero si estuviéramos escuchando a un coro trágico que nos está hablando de un personaje de una riqueza enorme. Nos está diciendo la frase de Terencio, que soy un ser humano y nada de lo humano me es ajeno. Maradona nos presentaría, aquí están las secciones que componen estos trabajos, empezando por la introducción que hace el autor Antonio Gómez Villar, que Maradona es otra manera de vivir esta lucha de clases hoy. Maradona nos dio otro cuerpo posible, un rostro, el cuerpo y el color de la villa, nos dio una lengua incendiaria, una política siempre la más irreverente, un movimiento, la gracia, la astucia, la insolencia, nos dio la felicidad la más plebeya, nos dio el desborde, nos enseñó la lujuria, la quiso para todos como al oro del Vaticano, fue el sueño el de los muchos. Cuando estuvo entre los amos, escupió su mano y volvió al barro. Se dio todo hasta el final, lo quisieron capitalizar todo hasta el final, hasta su cuerpo viejo y roto, sin resto, Maradona negro, villero, drogadicto, gordo, zurdo, castroguevarista, tramposo, de moralidad dudosa y sexualidad disoluta, fracasado que pudo ser modelo global del éxito, del ascenso social, del blanqueamiento, por medio de la ortopedia del deporte. Esa es la complejidad de la figura ante la que estamos, es la complejidad de lo humano, con toda su riqueza. Al preparar este libro y este trabajo, yo recordé algo que me gusta mucho citar de John Hargreaves en un libro que se llama Deporte, Poder y Cultura. Él pone 6 características del deporte moderno que a mí siempre me gusta citar y ahora me vinieron muy a caso en relación al libro que estamos comentando. Es un juego, es una actividad formalizada y gobernada por códigos, que eso diferenciaría, por ejemplo, a lo que quizá podríamos llamar deporte en la antigüedad del deporte moderno. Expresaría estos códigos, la posibilidad del récord, la posibilidad de las instituciones que están detrás reglamentando. Lo incierto del resultado le hace crear una creciente tensión que lleva a algo de una intensidad emocional única. Provee de drama y se vuelve un tópico de la vida dramática pública. Y pone énfasis en ciertos sentimientos que por eso le van a dar un poder simbólico, valoral y ritual. Y exalta al cuerpo. Si vemos el libro, presenta perfectamente esta complejidad de aspectos. Voy a dejar el tema del juego para el final. Maradona respeta estas reglas, las transgrede, las viola, pero sin las reglas no sería posible lo que vimos y asistimos
de Maradona. Por otra parte, las reglas permiten el récord y permiten la convivencia y la intemporalidad. Por eso en el libro está esa discusión que siempre está en nuestras pláticas, pues de cantina, de bar, de que quién fue mejor, ¿verdad? La discusión eterna, que si Pelé o Maradona. El libro acá, creo que es de los pocos reproches que le haría, toma partido por Maradona, señala que Pelé sería una especie de bufón ahí gobernado, ¿verdad? Porque Maradona fue el irreverente. Pero bueno, yo les confieso que siempre peleaba que Pelé fue superior a Maradona. Y bueno, no por el libro, cada vez que profundiza uno estrictamente en lo deportivo, pues ve uno que es dificilísimo. Pero esta convivencia de los inmortales va a seguir, ¿verdad? Va a seguir con Messi. Hace rato Pablo Alabarces decía que ya no había mucho que decir. Pues no, los nuevos deportistas que vengan siempre nos permitirán. Pero Maradona sobre todo representa lo incierto, nos permite vivir momentos únicos. Aquí Oscar Ariel Cabezas cita a Pasolini, ¿verdad? Hay momentos que son exclusivamente poéticos, son los momentos del gol. Cada gol es una invención, es siempre una subversión de código. Cada gol tiene un carácter ineluctable, su fulguración, estupor, irreversibilidad, como la misma palabra poética. En varios de los trabajos de este libro nos damos cuenta de que el deporte, pero especialmente el fútbol, nos da esta sensación de incertidumbre, de asistir al acontecimiento, a lo único, a lo extraordinario, ¿verdad? Escribe Juliana Mesa, todos estos son autores del libro. Es aquello que tiene el poder de quebrar el ritmo habitual de la vida. Su irrupción agrieta una experiencia percibida como natural e inevitable. Hace temblar nuestras estructuras porque nos dice que la realidad que conocemos no es la única posible. Eso hace que el deporte, y en este caso el fútbol, se vuelva un tópico de la vida pública. La vida de Maradona, su situación cuando estuvo en el Barcelona, su situación cuando llega al Nápoles, su situación en la selección argentina, es un tópico del que todos discuten, todos opinan, que se vuelve prioridad nacional. Hace rato nos explicaban cuando se dice también que Maradona no podía salir del país, etcétera, que era un testimonio nacional. Y el quinto aspecto es de los que más siempre me han llamado la atención y del que más trabajos hay en este sentido, y en la mañana en el panel la doctora Beatriz Vélez nos explicó mucho cómo se llega a configurar un mundo simbólico, valoral y ritual. Por eso Maradona es Dios, discuten los autores, o es un ángel plebeyo, o es un Dios demasiado humano, o es la irrupción de otro testimonio. Fue en medio de este trance nacional, con el cadáver de Dios aún tibio, están hablando de la situación de la dictadura militar, cómo se ha abusado incluso del nombre de Dios, y ahí surge la figura de Diego Maradona, aparece como una señal alegre que apuntaba de manera directa a las posibilidades de creer ya no en Dios, pero sí en lo que podríamos llamar los recursos lúdicos del cuerpo. Y esta es la última característica que menciona Hargreaves, como a pesar de esta cultura tecnológica, situada, planeada, el deporte exalta el cuerpo, exalta la presencialidad, la gente paga una fortuna por ir y ver aquel cuerpo mover. Y decir, hace rato, ¿verdad? Se preguntaba también en el panel de la mañana que qué daríamos por meter el gol. A mí siempre me gusta citar la canción de Agustín Lara, que no cambio la gloria por mi barrera de sol. El aficionado no cambia la gloria por poder decir yo estuve ahí. Y pues fíjense que yo estuve en el partido que consagra a Maradona, según los diversos autores, ¿verdad? Ese 22 de junio, ese Inglaterra-Argentina, ese es el que consagra. Y por eso vuelvo a la primera y última característica, en mi orden lo estoy poniendo al revés, que el deporte es un juego. Esto siempre es muy polémico. Con mi amigo Ramiro González Gainza, que estuvo en la mañana, hemos discutido mucho que si el deporte profesional, el fútbol, sus intereses, la FIFA, todavía se puede considerar juego. Yo creo que mucho de la grandeza de Maradona, como nos dicen los autores del libro, está exactamente en que conserva este carácter lúdico del cuerpo,
y este carácter de jugar, ¿verdad? La pelota es el juguete más lindo que tuve en toda mi vida y nunca voy a tener otro juguete más lindo. En ese partido en el que se va a Maradona, ¿verdad? Hace esa frase extraordinaria: la pelota no se mancha, no se mancha, y con todas sus contradicciones, Maradona puede ser considerado un tramposo, puede ser considerado un aguafiestas, con todas sus contradicciones, Maradona conserva siempre este gusto del juego por el juego, que a pesar de todo lo humano, pues es un poco lo que nos queda. A mí me gusta mucho citar la frase de Rilke: lo que en definitiva nos cobija en nuestro estar desamparados. Y me gusta mucho esta frase de Tagore, que los niños juegan en los mundos infinitos, aunque la muerte aceche y aunque las naves se hundan en el mar sin estelas. Pues yo quiero felicitar verdaderamente a Antonio Gómez Villar por este coro trágico, estas voces, esta polifonía de testimonios muy agradable de leer, que nos aporta una gran riqueza. Antonio es filósofo, entonces también pues llama la atención que se dedique con su reflexión erudita, ¿verdad?, a este tema que antes se consideraba tabú, como hace 30 años era imposible que alguien dijera que le gustaba el deporte y que pudiera apreciar a un ídolo popular con sus contradicciones como Maradona. Entonces, muy bienvenido este libro y muchas felicidades, y pues a comprarlo y a leerlo. Ok. Bueno, muchas gracias, Paco, por esas palabras tan justas. Digo yo, con relación a este libro, que yo también tuve la ocasión de ojear muy rápidamente, porque la lectura, por supuesto, cuidadosa, tomaría muchísimo tiempo y no había suficiente para leerlo con el cuidado, pero una vida empeñada tendremos en esta lectura. Muchas gracias por el libro. Entonces, ahora voy a darle la palabra a Dante Aragón, que va a continuar, digamos, con esta discusión en torno a este maravilloso libro. Antes de que tome la palabra Dante, vamos a ver la cápsula con su ficha curricular. Perfecto. Adelante, Dante. Gracias. Yo agradezco muchísimo a los organizadores de este interesante encuentro, particularmente a Paco, a Beatriz, que ahora la conozco, a Samuel, y también pues la presencia de Antonio, porque nos comparte este libro que ha editado. Entonces, bueno, pues muy buenas tardes, saludo a todas y todas. Espero ajustarme justo a los 10 minutos, y me siento muy contento de estar con ustedes para comentar este extraordinario libro intitulado Maradona, mito plebeyo. Como ustedes bien saben, ya hablar de Maradona en cuanto tal ya nos introduce en una narrativa polémica y políticamente interesante. No se trata, aquí quizá a diferencia de lo que ha dicho Paco, no se trata de Pelé como modelo anterior al impulso mediático y como actor de comerciales bancarios. Tampoco se trata de Cristiano Ronaldo como el ejemplo neoliberal del empresario de sí mismo. Pero tampoco se trata del enmudecido Messi como figura en la que se anudan tremendos intereses empresariales. Con Maradona nos encontramos con un personaje de origen plebeyo, que se mantuvo ahí sin renegar de su origen y manteniéndose en ese espacio, desde ese afecto que le permitió relanzar su increíble potencia futbolística, artística y corporal. Esto quizá explica al Maradona zurdo, conflictivo y raro, el Maradona que admira al Che y que se reúne con Fidel y con Evo. También es el Maradona de cuerpo plebeyo, es decir, de estética grotesca y de comportamiento indisciplinado. Ya su divino toque futbolístico que expropia y resemantiza el arte futbolístico inglés lo convierte en ídolo y signo de ilusión y esperanza. Y además con el don del Kairos, cuando Argentina se levantaba herida de la dictadura y comenzaba a entrar en una época de transición, también sin mucha esperanza, llega el ídolo para hacerle 2 goles a Inglaterra y después de la guerra por las Malvinas. Y
Y es que aquí el fútbol y Maradona no solo son la continuación de la lucha de clases por otros medios, como inteligentemente nos lo menciona Antonio Gómez, sino de igual manera se trata de la continuación de la guerra, la de las Malvinas, por otros medios. En Maradona acontece la fina, alegre y gambetera revancha, y fundamentalmente la posibilidad del triunfo popular en la forma del indomesticable tumulto. Y es que en Maradona se anudan política popular, arte, fiesta y fervor. En palabras de este potente libro, mito e imagen, sin los cuales todo proyecto de emancipación se hace imposible, impensable. Filosóficamente hablando, no dudaría en pensar al Maradona mito plebeyo como el espacio en donde se hace presente Spinoza con la alegría potente del cuerpo, donde de igual manera se hace presente o se encarna Maquiavelo con la figura del partillano que toma parte desde un deseo de no dominación y que se despliega con la astuta gambeta, y a veces que se atreve a disfrazarse como Calima con la mandrágora con tal de vencer al comando inglés con la mano de Dios. Sin olvidar ese otro gran gol que ejemplifica un arte de la guerra por otros medios. De igual manera se hace presente Hegel en la encarnación histórica del espíritu y de pronto comparece Marx en su materialismo e inmanencia. Como nos lo menciona Antonio Gómez, cito, en su reflexión sobre el pie como lo más indócil, irracional, intuitivo e instintivo, cierro la cita, me atrevo a afirmar que el materialismo maradoniano es salvajemente poético, pues desde la vulgaridad del pie inventa poéticamente y se mueve inmanentemente en el magma profundo que posibilita lo nuevo o lo alternativo. El libro alcanza un emocionante momento de tensión con los capítulos feministas. Aquí la pregunta que surge es, ¿qué podría decir una feminista que lloró la muerte de Maradona? En primer lugar, creo, a partir de lo que he leído, asumir una perspectiva plebeya desde el folclore, que como advertía Gramsci, es aquel que por definición es incoherente, inconsecuente y disgregado. En segundo lugar, dejar de asumir purismos morales sin justificar, pero sí comprendiendo. Esto es, sin dejar de revisitar para criticar sin dogmatismos, sin satanizar por una parte y sin glorificar sin cortapisas por la otra. En palabras de Javier Francé en su texto Maradona es Dios, monoteísta o pagano, convertir algo mundano en un todo perfectamente abyecto divino es en verdad negar su carácter humano y terrenal. Constituye una mirada infantil que rechaza la complejidad intrínseca del mundo. Cierro la cita. Y Ana Cecilia González, por su parte, se atreve a jugar como Maradona con las palabras para provocarnos a pronunciar catalanamente mare dona, madre, mujer. Y es que Maradona, o Maredona, es indomesticable, salvaje y escapa a los moldes del único pobre aceptado, el converso, el que se asimila o se domestica. Políticamente, Maredona es aquel que no se deja interpelar por la ley. Maredona es una suerte de marrano, de ahí su melancolía, su tragedia, pero también su peculiar alegría y su nexo con la emancipación en tanto discontinuidad con la norma. Jordi Carmona, por su parte, en su interesante texto El duende de Maradona, por una estética del sur, realiza una interesante relación entre el duende como símbolo plebeyo que proviene del sur tenebroso del barroco. Cito, ese sur de la hibridación absoluta de las múltiples síntesis del incompatible. Cierro cita. De esta manera, relaciona la potencia plebeya, por ejemplo, de alguien como Lorca, con la potencia plebeya de Maradona, para hablar así de lo duende de Maradona y lo duende de Lorca. La potencia, en el caso de Lorca y de Maradona, surge en tierras plebeyas, en etos plebeyos, es decir, cito, no de la imaginación burguesa, facultad de la inteligencia, sino de lo que Bergson llamaba la función fabuladora, instinto de la vida. Como nos recuerda Óscar Ariel Cabezas en Maradú, la imagen de un niño plebeyo, Maradona también fue un niño pobre y ciertamente hábil y que se forjó en la intemperie como morada. Como nos lo menciona Óscar, Maradona es el pibe proletario que es capaz de estar en plano de igualdad con el hijo del patrón. Maradona desde la intemperie nos permite sortear los binarismos que lo han diseccionado a través de procesos de abstracción. Otra vez la lógica corporal, materialista y existencial se impone para comprender al pibe pobre de Villafiorito. Desde ahí, como en el caso de Lorca, es posible admirar su poesía plebeya, su arte, como ya lo mencionaba Paco. Óscar Ariel Cabezas también, recordando la relación entre poesía y gol en Pasolini, nos recuerda la potencia maradoniana, potencia, por cierto, no solo corporal y gambetera, sino lingüística, como nos recuerda el gran filósofo argentino Horacio González. El recién fallecido Horacio González, también recién fallecido por su parte, su texto intitulado Orfandad y Gloria, nos recuerda la corporalidad de la política maradoniana, su cuerpo como lienzo político, en la forma del tatuaje.
de la marca, de la huella. Ya por cierto, como ya lo decía con anterioridad, un cuerpo extraño que es un nodo de múltiples metamorfosis, de atleta obeso y reincidente. Con Maradona nos encontramos con un cuerpo en disputa que es preciso adjetivar. Cuerpo plebeyo que de pobre se hace rico para dispersarse en su jolgorio gozoso. Un cuerpo plebeyo que danza, aseverará Nietzsche, en los abismos sin horror. Como nos recuerda Diego Stulwark en su gran texto Ángel Plebeyo, Maradona logra la metamorfosis festiva, aunque sea por un rato, aquella que nos permite dejar atrás por un rato el terror del videlismo y el macerismo. Por ello, para Stulwark, después de tanto terror, una nueva metamorfosis se hace presente, una nueva fe en el ángel plebeyo. Dado que en Maradona se explicita el movimiento y la metamorfosis, cierro, y con esto voy concluyendo, a propósito del concepto de metamorfosis, que fue objeto de una bella reflexión filosófica por parte del ya citado Horacio González en su magnífico libro La Crisálida, Metamorfosis y Dialéctica. Horacio González llega a esta reflexión a través de su lectura de Ovidio, para intentar ir más allá de la mera recepción del europeo e intentar un pensamiento propio, como explica otro grande argentino de la filosofía, León Rosichner. Es decir, como la apelación al derecho a tener una tesis. Esto me permite aseverar que Maradona no es mera recepción del fútbol europeo o anglosajón, sino que tiene su propia traducción en argentino plebeyo. No es que juegue fútbol, sino que se juega maradonismo futbolístico. La metamorfosis permite la generación de lo nuevo radical. Con radical no me refiero a lo absolutamente nuevo, sino a aquellas generaciones de lo nuevo que involucran a los afectos y a la corporalidad. Y es que justo Maradona transforma el juego. No es el fútbol tradicional el que se escenifica con Maradona, sino una forma singular de fútbol única, ligera y danzante. Como bien indica Horacio González, en la metamorfosis no hay antropocentrismo, es decir, no es el hombre la fuente absoluta y única de la transformación, sino que son las fuerzas mismas en tensión en las que el singular humano se involucra y se inserta. Termino. Para Horacio González, la metamorfosis permite sustraerse de la culpa y de la tragedia. En mi interpretación, la metamorfosis y quienes la llevan a cabo pueden escamotear o gambetear la culpa deuda dominante, como la describe Nietzsche en su Genealogía de la Moral, o gambetear a esa complicidad apasionada por la ley que describe Butler en sus Mecanismos psíquicos del poder. Maradona performativamente se sustrae su vida y su corporalidad a los mandatos estéticos y mercantiles, arranca una forma de juego que escapa de la norma y constantemente su vida transgrede la norma y habita la contradicción. Y este Maradona peleado y resignificado es el que interesa aquí. El Maradona que gambetea ingleses, que traviesamente es escurridizo con el enemigo, lo asedia, lo filtra, juega en plan de igualdad con el rival más peligroso. No se deja colonizar por lo mainstream de lo políticamente correcto. Maradona, ahora vuelto espectro, es uno de nosotros que llegó lejos y que una buena parte de él se mantuvo ajena a las lógicas de captura. Maradona hoy permanece provocando, convocando, ilusionando y motivando como el día de hoy, como el propio Horacio, este otro grande que la pandemia nos lo quitó este verano 2021. A la memoria de Horacio y Maradona y de tantos otros quienes se nos han ido, a quienes extrañamos sobre todo por su potencia plebeya, su sensibilidad terrenal y su ingenio atípico. Lo interesante es que espectralmente siguen entre nosotros asediando, dislocando y permitiendo el acontecimiento jugada a gol, que solo se hacen posibles cuando, como se lee en Hamlet, recuerda Derrida, the time is out of joint. Muy bien, gracias Dante por esa hermosa trama de múltiples salidas y de múltiples entradas a la enorme significación que efectivamente tiene Maradona. Esto hace una reverberación, digámoslo así, de la propuesta que hacíamos de Maradona como prisma de múltiples significaciones y resume muy bien el propósito del libro. Entonces, vamos ahora a darle la palabra a Antonio Gómez, el compilador y editor, no sé, sí, compilador y editor del libro. Hola, pues muchísimas gracias en primer lugar a los organizadores y organizadoras de este coloquio
Muchísimas gracias por la invitación a participar de él y el cuidado que le habéis dado al libro. Y muchas gracias a Beatriz, Paco y Dante por las amables palabras, por la lectura atenta y por vuestras interesantísimas intervenciones que vienen en una futura reedición del libro formarían parte, digamos, de este índice, que es un índice incompleto, ¿no? Que es un índice siempre por hacer, y por supuesto a todos los asistentes al acto, ¿no? O sea, el libro Maradona, un mito plebeyo, lo pensé, le fui dando forma en los días posteriores a la muerte del Diego, y básicamente por dos razones fundamentales, ¿no? Una primera era un momento de acontecimiento, ¿no? Un momento de cierto horror vacui, ¿no? Por así decir, en el que todo lo que se comentó, todas las imágenes que se sucedieron luego de su muerte, así como desde el lugar de los status quo, desde la altanería moral, ¿no? Se señalaba el horror de la alienación, ¿no? de la masa embrutecida. A mí en realidad me proyectaba el horror vacui de sabernos en una época con serias dificultades o carente en nuestra capacidad de crear mitos que expresaran la potencia y las formas de lo plebeyo, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos decir que, digamos, la erradicación de las formas simbólicas, ¿no? La erradicación de todo universo mítico, de alguna manera ha sido siempre el eje de todo proyecto racionalizador, inherente, ¿no? A las formas, al principio del límite de todo statu quo, y Maradona siempre había figurado como esa suerte de dique de contención con aquello que Max Weber llamaría el desencantamiento del mundo, ¿no? Es decir, ahí donde algunos veían Maradona como una suerte de ansiolítico, ¿no? Un nuevo opio para negar nuestra realidad. Digamos, Maradona se nos presentaba en su muerte las dificultades para volver a pensar mediaciones sensibles, ¿no? Que de alguna manera desdoblara la realidad, la transformara, ¿no? Y jugara, digamos, en ese, digamos, ser un dique de contención contra ese desencantamiento que siempre jugó a favor de los de arriba, ¿no? Es decir, me interesaba no solo la figura, que también por supuesto histórica de Maradona, sino esa dimensión mítica, ¿no? Es decir, ese mito, ¿no? Y esa manera en que las identidades políticas de alguna manera siempre precisaron de mitos, siempre precisaron de dispositivos simbólicos, de imágenes, ¿no? A partir de la cual, digamos, Maradona se nos presentaba no tanto con lo que Maradona en tanto mito hace, con lo que dice, ¿no? Con su propia autonomía, sino también con lo que históricamente hemos decidido hacerle, ¿no? a Maradona, lo que hemos querido que los mitos hagan. Y en este sentido, por un lado, cuando sucedió luego de su muerte, hubo grandes reacciones en las redes sociales, ¿no? Se fueron sucediendo distintas reflexiones, y a mí me parecía que este eje, a mí me parecía que este hilo, atender a las potencias de Maradona, atender a la estructura contradictoria del deseo de querer formar parte del fervor popular y de hacer que Maradona muriera como uno de los nuestros, ¿no? Al margen, ¿no? De la captura, espectáculo en el que algunos lo querían encerrar, me parecía que daba para una reflexión de época. Por un lado, un homenaje, ¿no? al Diego histórico, por otro, digamos, una reflexión sobre qué comportaba esta ausencia, qué de acontecimental, podríamos decir, tenía esta ausencia, ¿no? Y la composición del libro, ¿no? Yo como editor fui invitando a distintas personas a participar, algunas, la mayoría, pues, las conocía, ¿no? O entendía que tenían cierta afección o cierto afecto por el Diego, por la problemática, y podían hacer una aportación sustantiva. Otras, en cambio, fueron fruto de contingencias, digamos, bien inesperadas, ¿no? Es decir, un comentario en el muro de un amigo de Facebook que me resultó inspirador, y me acerqué a esa persona a ver si podía extender esa idea para el proceso colectivo que me traía entre manos, ¿no? Es decir, el libro ha tenido mucho le decía antes a Dante,
de qué ha tenido el Diego o cuál es la potencia del Diego para que autoras y autoras que conforman diferentes o que provienen de diferentes tradiciones políticas, ¿no? O de una heterogeneidad en el interior del campo plebeyo hayamos podido estar juntos, juntas, ¿no? En este libro y en ese sentido, porque es un libro aún a medio hacer, ¿no? Digamos, las intervenciones de hoy en este coloquio, ¿no? Un seminario sobre Maradona que prepara la Complutense, nuevos artículos y nuevas reflexiones que se vienen haciendo sobre el Diego, perfectamente son encajables, ¿no? en este libro. Y básicamente porque creo que no es un libro colectivo al uso, ¿no? Es decir, los libros colectivos muchas veces son libros de una lógica de yuxtaposición, ¿no? De reflexión bajo un marco que las alberga y cada uno dice lo suyo. Yo creo que aquí hay una hipótesis que se despliega colectivamente. Y ¿no? unas voces corales, decía Paco, pero una coralidad no de átomos sueltos, no de individuos aislados, sino una heterogeneidad que se compone, digamos, ¿no? Hay algo mítico en la propia univocidad de una orquesta, ¿no? Compuesta, insisto, desde esa heterogeneidad, ¿no? Por tanto, vemos una hipótesis que se declina desde diferentes posiciones políticas, a veces más cercanas, a veces más distantes, algunas incluso irreconciliables, ¿no? Populistas, lacanianos, feministas, autonomistas, libertarios, ¿no? en esa comprensión de lo político. Y creo que, y es lo que digo en la introducción, ¿no? Me parece que había que pensar qué es esa capacidad del Diego para reunir esa heterogeneidad, ¿no? Y quizás el Diego es que tiene ese carácter, vamos a decir, persuasivo, ¿no? Eso que logra avanzar ¿no? Eso que invade, eso que cunde, eso que penetra, digamos. Es decir, el gesto plebeyo, si Maradona es un mito porque de alguna manera nos sirve para enmarcar la acción colectiva, ¿no? Para darle contornos, ¿no? Para impregnar, para iluminar, ¿no? Es decir, y tomando prestado esa máxima marciana, ¿no? De la iluminación general que baña todos los demás colores y modifica su particular, ¿no? De alguna manera Maradona no es una proyección de esa luz, ¿no? Que ha logrado modificar, iluminar, ¿no? Distintas tonalidades del campo político plebeyo, mezclando todos los colores, ¿no? de una época, ¿no? Y el Diego creo que tiene esa fuerza, ¿no? Es decir, la idea de que Maradona no se proyecta, y esto es interesante, creo, sobre la particularidad que somos, sino sobre la universalidad por venir. No en la autorreferencialidad, ¿no? Y el fetichismo del código, del repliegue identitario sobre nuestra propia posición, sino en el anhelo, ¿no? de aquello que está por hacer, ¿no? Y creo también que es un libro pues que, digamos, en el conjunto de los autores y autoras que participan son autores y autoras afectados, ¿no? Directamente por la muerte de Maradona y por lo que el Diego significó, ¿no? Es decir, no es un Maradona objeto, es decir, esto no es un libro de investigadores que con aires de neutralidad y distancia objetiva, cual, ¿no? Neutralidad liberal, pretenden hacer de Maradona un objeto para decir algo, ¿no? No es un departamento de Cultural Studies al uso, digamos, ¿no? En la que me da igual que sea Maradona, que sea Pelé o no sé cuánto y tal, ¿no? Porque soy capaz, ¿no? de distanciarme de mi objeto de estudio para decir algo, sino que es un libro y son textos escritos desde las vísceras, ¿no? Que están escritos desde la pasión, desde el afecto, como una forma de racionalidad y como una forma de crear pensamiento, ¿no? Y la segunda cuestión también fundamental que creo que sucedieron esos días tiene que ver con ciertos discursos canceladores, ¿no? O ciertas perspectivas moralizantes a las que antes os referíais, en la que de alguna manera se privilegiaba cierta antropología neoliberal, cierta antropología del individualismo metodológico, del individualismo posesivo, donde al individuo abstracto Maradona se le acusaba, ¿no? de ser responsable de determinadas acciones. Y esto no quiere decir que no podamos atender a las contradicciones inherentes, ¿no? a la figura maradoniana, ni que vayamos a exculpar de determinadas cuestiones sin duda problematizables, ¿no? y problemáticas.
sino cómo sustraernos a esa narrativa liberal de que es posible responsabilizar, culpabilizar a los individuos más allá, ¿no? Más allá de sus condiciones materiales, de dónde nacieron, de cuáles son sus signos, digamos, de qué capacidades, de qué oportunidades, etcétera, ¿no? Y esto me parecía que era muy importante, atender a ello en un momento donde de alguna manera yo creo que las formas plebeyas, las luchas y las formas de la emancipación plebeya habrían de desechar por completo esta pretensión, ¿no? de alcanzar la absoluta corrección, que ha sido siempre el lugar o ha sido una estrategia del orden, ¿no? Es decir, que digamos, la pretensión de alcanzar la absoluta corrección ha sido inscrito siempre las únicas modalidades de protestas aceptables desde este lugar es la del consumidor disciplinado, ¿no? La de poder decir a través de los cauces establecidos que es aquello que no funciona, ¿no? Y si el sujeto ideal del orden, ¿no? Es el individuo que acude a una ventanilla cualquiera a expresar su queja por escrito en una hoja de reclamación por los vehículos establecidos, ¿no? Yo creo que la verdad de lo plebeyo siempre se escoró hacia el lado de la moral nietzscheana, que es más allá del bien y del mal, ¿no? Y Maradona está más allá del bien y del mal, ¿no? Ergo, si las fuerzas emancipadoras se convierten en una suerte de máquina moralista, ¿no? En una potencia enjuiciadora, en un régimen punitivo de los afectos, yo creo que corremos el serio riesgo de que el privilegio otorgado a la censura moral acabe desactivando aquello que podía tener componentes subversivos, ¿no? Y al mismo tiempo estaríamos colaborando en preservar y afianzar como intocable el núcleo mismo de la dominación, ¿no? Es decir, si el afuera proletario, plebeyo, negro, maricón, puta o bollera, en un acto de corrección política sin precedentes lo sustituimos por hombre blanco, persona de color, empleado, persona con escasos recursos, persona homosexual, entonces lo que terminaríamos haciendo es situando, ¿no? Al hombre blanco heterosexual como la medida de todas las cosas, ¿no? Es decir, por tanto, establecer un centro como medida, ¿no? Imposibilita desmontar el estatuto de normalidad, ¿no? Y es preciso, yo creo, que romper esas barreras, que son justamente las aportaciones, como decíais, interesantísimas, ¿no? Del segundo capítulo del libro sobre gambetas desde los feminismos plebeyos, ¿no? Que son reflexiones muy agudas acerca de, digamos, ¿no? Textos feministas maradonianas, ¿no? Que vienen a decir cómo llorar, ¿no? A Maradona desde el fervor popular, es decir, cómo hacernos cargos de la estructura contradictoria del deseo, ¿no? Porque si no, no sé si sabéis el caso, ¿no? Bueno, un ejemplo de esto fue la sanción de 3 partidos y 100.000 libras que a finales de 2020 le impusieron al futbolista uruguayo Cavani, ¿no? Que era delantero del Manchester United, porque escribió un comentario a un amigo en Instagram que le decía gracias negrito, ¿no? Entonces el comentario fue considerado racista, ¿no? Por la Federación Inglesa de Fútbol. Y lo interesante es que ante este hecho la Asociación de Futbolistas de Uruguay salió en defensa de Cavani, ¿no? con la publicación de un comunicado donde venía a decir que había una profunda arbitrariedad de la Federación Inglesa, ¿no? Y que, porque la sanción revelaba una visión sesgada, dogmática, etnocentrista, que no admite más lectura, ¿no? Que la que se quiere imponer desde su particular y excluyente interpretación subjetiva. Es decir, venían a decir, no se ha condenado a una persona, decía el comunicado, se ha condenado a una cultura, se ha condenado a una manera de vivir, y eso sí que es discriminatorio y racista, ¿no? Por tanto, esa perspectiva me parecía que era interesante también, ¿no? Reclamar, ¿no? o introducir, ¿no? el mito Maradona, no solo en esa dimensión de épocas, sino también en la particular coyuntura, ¿no? en la que acontecía, ¿no? Y desde esa perspectiva me pareció pertinente ordenar el libro en torno a cinco ejes fundamentales. El primero es la idea del duelo popular, ¿no? El de cada uno de los que lo lloran, que tiene que ver justamente con qué puede querer decir un duelo plebeyo, un duelo popular, ¿no? Cómo sustraer a Maradona de la lógica del espectáculo y hacerlo morir como uno de los nuestros, ¿no?
Las gambetas desde los feminismos plebeyos, insisto, ¿no? Es un capítulo riquísimo, ¿no? Donde probablemente, ¿no? Es decir, hacerse cargo de la estructura contradictoria del deseo hace juego con la propia escritura, ¿no? Feminista de las autoras, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay una composición muy interesante, ¿no? Entre sus propias prácticas activistas, el modo de escritura y el modo en que se acercan, ¿no? a la problemática. El tercer capítulo sobre el legado sensible y la inversión del cuerpo, ¿no? Tiene que ver con, pues, digamos, con toda esa idea de Maradona como libertador onírico, ¿no? Con lo que significa el Maradona dionisíaco, ¿no? El Maradona spinosiano, el Maradona nietzscheano, ¿no? El Maradona como forma de exterioridad, es decir, todo lo que la inversión del cuerpo, todo lo que digamos, la fiesta, la lujuria, ¿no? Y todas las formas, digamos, de alegrías plebeyas que se expresan en su juego, ¿no? Por así decir. Y la idea del mito y afecto plebeyo que da cuerpo al cuarto capítulo tiene que ver, ¿no? con cómo entender, ¿no? A cierta traducción teológica de Maradona, ¿no? En torno a ese gesto que de alguna manera me parecía que daba cuenta también como gesto de época, ¿no? De la mano de Dios, ¿no? Y la imposibilidad, ¿no? De la mano de Dios en torno al Dios Bar que todo lo ve, ¿no? Es decir, son dos imágenes de época, ahí hay dos imágenes de época y dos cesuras, ¿no? La imposibilidad hoy de una mano plebeya, ¿no? Excesiva, desbordante, ¿no? Frente al límite, ¿no? Del dispositivo de dominación, de captura, ¿no? De imposición, ¿no? Ahí, digamos, radicaría esa lucha de clases por otros medios, ¿no? Textos muy interesantes en ese sentido. Y por último, esas poéticas y estéticas del sur que tienen que ver con pensar el sur como categoría política, ¿no? Y pensar por qué Maradona triunfa en el sur, ¿no? ¿Por qué triunfa en Argentina, ¿no? ¿Por qué triunfa en Nápoles, ¿no? ¿Por qué no triunfa en Barcelona, ¿no? Que no deja, falta Sein, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué no termina de cuajar en el norte? No deja de ser el sur, pero es el norte, en el interior del Estado español, ¿no? Es decir, ¿por qué vuelve a Sevilla, ¿no? Que es otra vez el sur-sur, ¿por qué otra vez el duende de Lorca, ¿no? ¿Por qué el gitanismo? ¿Por qué el debate flamenco de Pastora Filigrana, ¿no? ¿Por qué Nápoles, ¿no? ¿Por qué el duende, etcétera? Tiene que ver con esa comprensión de Maradona como una forma, ¿no? De expresión del sur, ¿no? Y finalmente decir, pues, que al final yo creo que la operación de Maradona, ¿no? Pues al final está ligada a todo lo que su figura posibilita, lo que habilita simbólicamente, lo que habilita materialmente, ¿no? Y cómo en el fondo Maradona, pues ese es nuestro malestar transformado en obra, digamos, es un modo de concreción de la verdad de lo plebeyo, y toda verdad plebeya, y más de un Dios que pisó el barro, pues lo que tenemos es una verdad contradictoria, ¿no? Como decía antes en la cita que leía Dante de la idea del pie, ¿no? Yo creo que hay algo fundamental, ¿no? Es decir, el fútbol como una suerte de protesta de los pies, ¿no? Como un momento de suspensión del trabajo manual. Es decir, en la tradición burguesa no hay ídolos de barro. Es decir, la mano, que es el privilegio de la concepción de la modernidad, de Descartes, de Hegel, ¿no? Es decir, la posibilidad de toda habilidad, la posibilidad del cálculo, del control, de la clasificación, ¿no? La mano es inteligible, la mano es aseada, ¿no? Etcétera. La mano es predecible, la mano introduce la regularidad, la mano introduce el automatismo, ¿no? La mano es el lugar de identificación de formas de dominación obrera, ¿no? La mano permite racionalizar, permite domesticar, disciplinar, ¿no? Sublimar toda carga pulsional. En cambio, el Diego, es decir, pisa lo indócil, efectivamente, pisa lo irracional, pisa lo instintivo, pisa lo intuitivo, ¿no? Pisa el barro, pisa lo sucio. Y un Dios que pisa el barro es un Dios contradictorio. Y la verdad de lo plebeyo siempre ha estado ligado a esas contradicciones, ¿no? Pero una contradicción en que al mismo tiempo jugar con los pies, en tanto que los pies no están hechos para ser habilosos, es siempre también una invención poética, encierra un misterio. Y yo creo que en ese misterio se juega algo de
de la belleza del fútbol, ¿no? Y de la verdad de lo plebeyo, ¿no? Y por eso un Oye, mito, por eso Maradona como, sí, como mito, ¿sí? ya es tiempo, Antonio. Ah, Sí, vale, puedes ir rematando perfecto. Sí, sí. unos Por eso cuantos segundos para... Ah, está bien, ok, sí, termino. Sí, sí, perfecto. ok. Solo iba a decir que pues me parecía que la idea del mito, ¿no? No era, no se planteaba como lo opuesto a una verdad, ¿no? Sino el mito como una mediación, como aquello que vehicula, como aquello que forja, que funda una verdad. Es decir, Maradona no es ni verdadero ni falso. El mito Maradona al final crea o no crea. Es decir, son esas poéticas necesarias para expresarnos, ¿no? Esas narrativas que cambian imaginarios, ¿no? Superficie de descripciones, ¿no? Catalizadores de afectos, ¿no? Y en ese sentido que remitía George Sorel, ¿no? Esa función movilizadora, ¿no? Esa energía identificadora, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Cierro y termino, me parecía que esa clausura, ¿no? O la dificultad, ¿no? para volver, ¿no? a pensar esas mediaciones sensibles y esos mitos, de alguna manera era pues, el lugar al que nos enfrentábamos con la muerte de Maradona, y creo que el conjunto de textos de este libro me parece que da cuenta también da cuenta de ello, ¿no? A quienes reitero, como siempre, mi eterno agradecimiento por su excelente disponibilidad, su animosidad, ¿no? Y la buena labor que han realizado. Ha sido una labor de edición muy sencilla y muy grata. Pues muchísimas gracias. Adelante, Beatriz, te escuchamos. Bueno, creo que tuvo un problema Beatriz, pero podemos continuar, Paco, ¿te parece? Sí, Ha sido muy interesante las charlas de los tres. Adelante, Paco. digo, solamente Antonio que esté consciente de que no se vaya a quedar encerrado ahí en la universidad, Sí, porque yo estoy preocupado porque te apasionas, ¿verdad? Y intensamente, entonces, por favor, toma alguna medida, no nos vayas a culpar de que te quedaste encerrado en la universidad, porque está en España y le van a cerrar allá a la universidad donde está, ¿verdad? Entonces le pedimos al público que también, ¿a qué hora te tienes que ir, Antonio? En 10 minutos. Bueno, ok, Hay margen de 10 minutos. ok. Por cierto, el libro, en relación a lo que planteabas, hay distribución de NED en México, en las librerías de México. El 18 de noviembre llegó a Argentina, 2 semanas antes se estaba distribuyendo en español, y en México pues estará, si no hay, creo que ya ha llegado, creo de hecho, y si no estará al llegar. O sea, será posible encontrarlo pues, en aquellas librerías en las que NED, ¿no? pueda distribuya, ¿no? Lo digo porque siempre es interesante también pues apoyar, ¿no? al sector de las librerías, ¿no? más habituales, ¿no? Y si existe esa opción de poder comprarlo, digamos, en el comercio local y tal, pues tanto mejor, digamos, ¿no? Con lo cual yo espero que se pueda encontrar sin dificultades. Ok, lo siento porque me quedé en algún momento sin imagen y un poco fuera. No, perdí las últimas palabras, Antonio, pero finalmente lo que yo siento muy bonito es que pareciera que es un libro con alma, entendiendo que alma es, como dice Michel Serres, el lugar donde el cuerpo se decide y que entonces en esa medida estaría la corporeidad también puesta con el alma en un proyecto que es, digamos, yo diría que más que mítico en el sentido de conciliar los altos y los bajos, el mito también como un modo de esperanza, de reconciliación de todas las contradicciones que nos habitan en tanto que humanos, que Maradona lo supo expresar perfectamente en su vida, pero también en el fútbol, y es ahí donde se redondea, digamos, el tema. Yo como especialista, por tanto, de la mano y del fútbol, perdón, de la mano y el pie en oposición en el fútbol, tengo una pequeña disidencia o disidanza más bien frente a tu propuesta de que la mano es, digamos, únicamente abstracta y es únicamente limpia, porque la mano también ha sido objeto de grandes desconfianzas. Yo escribí justamente con motivo de la COVID un problema donde nuevamente las manos volvían a ser lo visto con la gran lupa, porque la mano ensucia la moral se ensució las manos, alguien que cometió un crimen, la mano
es la masturbadora y siempre fue castigada, digamos, por la iglesia en el sentido de que es oculta, de que es, incluso en la ponencia que yo presenté en Maradona lo veo como una mano que siendo malévola se convierte en una mano beatífica en la medida en que hace un contacto directo con Dios a través del balón, ¿cierto? Entonces, bueno, finalmente terminamos viendo que todas las categorías que podemos crear y que nos definen tienen siempre esa potencia de que no son esto o aquello, sino que están siempre en el puente esto y aquello al mismo tiempo, y que interesa es ver en qué medida el contexto nos determina, nos vamos por allí o nos vamos por allá, siendo una cosa transitoria. Entonces, muchas gracias. Me parece que un filósofo bienvenido al tema nuestro del fútbol, que es un tema súper apasionante desde la antropología, también desde la sociología. Mil gracias a todas y a todos. Creo que estamos un poco sobre el tiempo. Si ustedes quieren, pueden quedarse discutiendo, pero yo sí me excuso, tengo que retirarme porque tengo un compromiso. Entonces, mil gracias, felicitaciones de verdad por el libro extraordinario. Gracias. Las palabras de Dante, muy lindas y justas las palabras de Paco, y mil gracias a Samuel y a todo el grupo por este extraordinario evento que yo en este momento termino aquí. Mil gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Beatriz. Oye, Antonio, antes de que te vayas, ¿quién es el del Facebook? ¿O quién es la del Facebook? A los que, pues mira, a ver, por ejemplo, a quien no conocía fue a bueno, a Emiliano Sacchi, que luego su hermana Duen también escribía, tampoco sabía que era hermana y nos encontramos, ¿no? Este cúmulo de casualidades, ¿no? De gran hermandad alrededor de Maradona, ¿no? Me interesa mucho esto último que ha hecho Beatriz, ¿no? Porque creo que tiene razón y es muy interesante. De hecho, yo lo pensaba también yo que soy del Athletic Club de Bilbao. No sé si sabéis, ¿no? En la Liga Española, cuando un equipo gana la Liga, se dice que ha cantado el alirón, ¿no? Eso es una expresión que se usa, cantado el alirón, ¿no? Y el alirón viene porque al fútbol a Euskal Herria, que lo llevaron los ingleses, ¿no? Que trabajaban a través de los trabajadores que trabajaban en los puertos de la siderurgia de Bilbao, el hierro, pues los trabajadores de Bilbao, los trabajadores de la siderurgia, cuando lograban, bueno, poner toda la maquinaria a la producción, ¿no? Gritaban todo al hierro, es all iron, ¿no? Que en inglés es pues al iron, digamos, ¿no? Entonces cantar el al iron es cantar el alirón, digamos, es la posibilidad de que terminó el trabajo, ¿no? Y por tanto, ¿no? Empieza, ¿no? Aquello otro, es decir, esta era un poco, ¿no? la deconstrucción del cuerpo, ¿no? Aquello otro que no tenía que ser, ¿no? Que habría que preservar, ¿no? O que habría que cuidar, ¿no? Para la posibilidad, ¿no? De esa fijación en torno a la habilidad de la mano y la potencia del hacer del obrero, ¿no? Y por tanto poner a producir algo, ¿no? Que está más allá, ¿no? del tal, digamos, ¿no? Trasladar el all iron, ¿no? al fútbol, digamos, el alirón, digamos, surgió un poco también de ahí, ¿no? Esa referencia, digamos, más personal, digamos, en torno a mi afección en torno al Atlético, que por cierto Maradona siempre quedó encantado, no de lo que ocurrió con Goicoechea y digamos y de su paso, pero aún así siempre tuvo la potencia de reconocer la grandeza de San Mamés como estadio, ¿no? Y dicho... Yo lo conseguí en Amazon, digo, no Excel comercial, pero lo conseguí en descarga porque todavía no lo pude conseguir físicamente. Vale, yo sé que alguien me comentó que el libro está, pero que se había agotado. Ergo, había llegado y se había agotado, por lo cual esperemos, digamos, que la distribuidora vuelva a llevar libros. No sé, antes si recuerdas qué librería era, ¿te acuerdas, no? Que alguien lo comentaba. En Gandhi, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí entonces, llegó, bueno, pero se agotó. Claro, entonces si es así, digamos que se ha ido distribuyendo, ¿no? Y si no, pues obviamente en los de esos comerciales online y tal, pues obviamente seguro que está. Claro. Pues ahora sí, con el objetivo de pues son las 10 menos cuarto de la noche aquí, con el objetivo de poder salir de la universidad, me tengo que despedir, pero o sea, quiero volver a agradeceros muchísimo la invitación, sobre todo la lectura atenta, amable,
afectuosa del libro, ¿no? Y como ha hecho juego también con esa propia coralidad, ¿no? de los autores, tomando de aquí a allá y dándole, digamos, esa coralidad. O sea que me voy muy contento y muy agradecido de haber compartido este rato con vosotras y incluso pues el vídeo, ¿no? que habéis hecho del tal, que está súper conseguido. Nunca me habían hecho un vídeo así, ¿no? Como el de Dante, está muy logrado. Muchísimas gracias por cuidar el espacio y por hacerlo posible. Excelente libro, muchas felicidades. Lo vamos a difundir por acá para que todo el mundo lo conozca y lo disfrute. Felicidades. Pues, muchas gracias, José Manuel. Felicidades, Antonio. Gracias. Felicidades, Gracias, muchas Dante, Paco, a todos, todas, Deus. Que allí volver.